Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con la nueva receta de Panamá para frenar la migración por la selva del Darién y cómo le está pegando a Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 8 de julio. Se cumple una semana de gobierno de José Raúl Mulino en Panamá. Y al mismo tiempo, una semana de estar cerrados 3 pasos fronterizos con Colombia, que son básicamente la entrada a la peligrosa y tupida selva del Darién. Ese es paso obligado para cientos de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Solo este año han pasado por ahí 170,000 personas. Y los alambres de púas que puso Panamá no impedirán que sigan pasando, y mucho menos que el Clan del Golfo deje de controlar las rutas migratorias del lado colombiano. El tema ya fue tratado entre Mulino y el presidente Gustavo Petro en su primera bilateral, pero no es el único lío que tendrá Colombia en los próximos meses sobre migración. En 20 días son las presidenciales en Venezuela y en noviembre las de Estados Unidos. Esos 2 casos impactarán directamente en la migración y en la política colombiana en migración. Hoy hablamos de qué pasa en el Darién y de los retos que tiene Colombia. María José Restrepo cubre Bogotá y en sus ratos libres se dedica a su obsesión periodística, que es la migración. Gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme, Tatiana. El nuevo presidente de Panamá solo lleva 8 días en el cargo. ¿Qué ha cambiado esta semana para los migrantes para que sea un tema que afecte a Colombia? Bueno, ha cambiado y bastante. Llegó pisando fuerte. José Raúl Mulino al día siguiente de su posesión empezó a moverse para cumplir una de sus grandes promesas de campaña, que fue precisamente cerrar el Darién como paso fronterizo. Porque él dice que Panamá no debería ser un país de tránsito de migrantes. El primer día, cuando se posesionó, se reunió con Petro. Ya te cuento más de ese parchecito. Sí. Pero al día siguiente de posesionarse, por ejemplo, ya se reunió con los gringos. Estuvo con Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad de Estados Unidos, y los dos firmaron un acuerdo. Se llama un memorando de entendimiento. Y básicamente es un compromiso de Estados Unidos en el que se compromete a poner la plata para que Panamá pueda deportar a la gente que capture cruzando el Darién de manera irregular. Mulino ya había hablado de deportaciones en campaña, pero pues el reto ahora está en físicamente cerrar el bien llamado tapón del Darién. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero, producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito. ¿Y uno cómo hace para cerrar el Darién? Porque es una selva, está atravesada por ríos, plantas de todos los colores. Explícame eso, cómo funciona en la realidad. Bueno, ese es el punto que es complejo y es que pues no se puede cerrar porque es una frontera súper porosa. Sí. Mulino ya empezó un cierre físico con 3 puntos que físicamente cerraron y son los 3 principales que conectan con Colombia. Esos pasan por Capurganá y Acandí en el Chocó y van hacia Panamá. Y literalmente lo que hicieron fue poner alambre de púas a toda la mitad de la frontera, que es decir, la mitad de la selva, básicamente. Sí. Y algo que fue reportado por los migrantes mismos en miles de grupos de Facebook de gente que pasa por esa frontera y lo sube a Facebook, a TikTok y a otras redes sociales. Espérame. Toma. Pero aún así, ellos siguen pasando. Hay videos de la gente que está pasando literalmente por debajo del alambre de púas. Y eso solo se suma a la larga lista de riesgos físicos que enfrentan los migrantes cuando pasan por esa selva húmeda, tupida y sobre todo del lado colombiano controlado por el Clan del Golfo. Claro. O empiezan a montar nuevas rutas. ¿Cuáles? Ya hay una nueva modalidad que se llama ruta sin selva. Y arrancó seguramente antes de estos cierres, pero pues ahora tiene muchos más clientes. Básicamente sales de Medellín o de Buenaventura hasta Juradó, en Chocó. Y de ahí te vas en lancha, no caminando, por eso es sin selva, hasta Jaque, que es una vereda en Panamá. Sí. De ahí sales, ahora sí, caminando hacia una estación de recepción migratoria en Panamá. Y esa ruta se suma a otras nuevas, por ejemplo, que se habían montado a través de San Andrés, que es básicamente cruzar por avión o por lancha hasta Nicaragua. Y esa ruta es bien peligrosa. Virgen Santa. Porque pues es una ruta que históricamente se ha usado por narcos para cruzar droga. Entonces a la gente, a los migrantes, los meten en lanchas o en avionetas con paquetes de droga. Sí. Y pues ahí estás andando en mar abierto a la madrugada y con muy poca protección física.
Y seguro muchas vidas se han quedado en ese tránsito. El fin último es llegar a Estados Unidos, pero además de estas medidas físicas de mano dura, ¿qué otras cosas nos muestran ese viraje de Panamá hacia los migrantes que tocan directamente a Colombia? Bueno, hay un tema interesante y es los nombramientos. Para Mulino, la migración es un tema de seguridad nacional. Eso implica que no es tratado como un asunto exclusivamente humanitario, sino como un riesgo de seguridad para los panameños. Entonces, alrededor del tema migratorio están, por ejemplo, el ministro de Seguridad de Panamá, que es alguien que viene del Servicio Nacional de Fronteras, o sea, ahí ya hay una línea de política pública de seguridad. Sí. A Migración Panamá llega un ex oficial de la policía. Y al Servicio de Fronteras, que en Panamá se llama Senafront, llega otro policía que además tiene cursos de seguridad contra terrorismo y amenazas en Colombia, Israel, Alemania y Estados Unidos. Ante eso, ¿cómo son las medidas o cómo lo está tomando el gobierno del presidente Gustavo Petro durante esta primera semana de una relación que ya sabemos que va a ser complicada con el tema de la migración? La relación yo creo que además era complicada desde antes por pura ideología, y es que Mulino es un presidente de derecha e hizo un gabinete con la derecha y la ultraderecha panameñas. Ajá. Entonces, ideológicamente era difícil que se entendieran. Pero pues Petro fue a la posesión y fue de las primeras reuniones bilaterales. Esto es un mensaje diplomático súper importante de que la relación para Panamá es súper relevante. Sí. Y te puedo decir que esa reunión hablaron del Darién, fue el principal tema. Y según me contaron desde adentro, Colombia salió con la idea de que les fue mejor de lo que esperaban. Pues porque iba a ser una reunión muy tensa. Sí. Salieron con unas ideas básicas y un poco vagas sobre cómo mejorar las condiciones del Darién y un compromiso de parte de Colombia para comprometerse a ver este tema como un tema de seguridad y buscar desmantelar los grupos que se lucran con la migración o pues con los coyotes. Que ya se sabe perfectamente que es el Clan del Golfo y que según dice Human Rights Watch se gana millones de dólares con este negocio. Claro, y es que en este momento además se lucran más que con el narcotráfico, porque el tema es que el precio de la coca está mal. Y además el narcotráfico es un negocio que no depende exclusivamente de ellos. Hay un elemento adicional y es que la coca tiene que llegar bien a donde la van a mandar. En cambio, traficar con seres humanos es mucho más fácil en la ilegalidad y cómo se mueve el Clan del Golfo. Claro, y eso es lo que es terrible, porque ellos ahí ponen el precio del paso migratorio, ellos controlan las rutas, ellos les cobran a albergues, restaurantes, a los mismos coyotes que llaman guías. Y nuevamente en esas páginas de Facebook, buscar un servicio de guianza es relativamente sencillo. Puedes contactarlos por WhatsApp y ahí mismo te mandan los precios. Que van a ir incluidos en esos $300 pasajes desde Necoclí hasta Panamá directo y un refresco con comida, ¿sí me entiendes? Y acá me cancelan a mí $150, que es la otra manilla para la selva. Y esta gente a su vez le paga parte de esos dólares al Clan del Golfo. Sí, lo que se sabe es que las rutas cuestan entre $300 y $800 para los migrantes, hasta Panamá. Y lo que me han contado es que el clan se hace mínimo $120 por persona de esta cifra. Y calcula que el año pasado pasó 500,000 de personas a través del Darién. Entonces calcula cuánto se hicieron con esa plata. A ellos, a diferencia de las drogas, solo toca dejarlos del otro lado de la frontera, no llevarlos a un buen puerto. Entonces, cuando llegan allá, el problema es de Panamá. Bueno, pero acá no solamente juega Panamá, también hay un juego geopolítico porque juega Venezuela, que tiene presidenciales en 20 días, y juega Estados Unidos, que tiene presidenciales en noviembre. Y Colombia, ¿qué va a hacer en el marco de esto? Entonces, digamos, se cierra el Darién, se abren rutas más peligrosas, sí. Pero el tema es que mucha menos gente va a moverse por esas avionetas o esas rutas alternativas. Claro. Entonces los que lleguen a Colombia se van a quedar acá sin muchas alternativas a dónde ir. Claro. Métele a eso que si Maduro se declara ganador de las presidenciales. Muy diferente a que gane las presidenciales. Muy diferente. Pero según la encuesta de Delfos, por ejemplo, más o menos 1 millón de personas saldría de ese país si eso pasa. Y pues el destino principal, por la frontera, claro, es Colombia. Los venezolanos se convirtieron desde el 2021 en la principal nacionalidad que pasa el Darién. Entonces imagínate, si eso está cerrado, ¿para dónde va a coger esa gente? Claro. Y a ese cóctel fatal, métele las elecciones de Estados Unidos. Porque los migrantes que pasan el Darién, en realidad, lo que tienen bien metido es el sueño americano. Sí. Pero en un escenario en el que gane Donald Trump, desde 2025, cuando se posesione, no solo el Darién estará complicado, sino que toda la política fronteriza de Estados Unidos será mucho más dura para quienes logren atravesar Centroamérica. Seguiremos entonces muy pendientes de este tema. María José, muchas gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme, Tatiana. Esta semana se posesionan los nuevos ministros del gabinete del presidente, se decantan las candidaturas a la presidencia de la Cámara y habrá mucha movida política que estará en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito.
Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.